Hola tribu, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo podcast. Hoy tenemos una súper invitada que se llama Pamela Samayoa y vamos a platicar especialmente de biodecodificación. Vamos a ver qué es, qué trata y todo. Bienvenida, Pam. Gracias, Sandy. Gracias por estar aquí con nosotras. Con mucho gusto, es un placer. La verdad es que nunca antes había hecho esto y me siento nerviosa, pero No, hombre, estás aquí En confianza. en confianza entre amigas. Claro. un tecito, un cafecito. Pues Pues sí, quedamos cortas, no te ofrecimos ni té ni café, agüita nada más. Pero bueno, como sí, Exacto. para estar en confianza, platícanos un poquito. bueno, pues les platico. Yo sé de muchas personas que constantemente hacen como muchas dietas, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo bajar de peso o ganar masa muscular también. Y siempre pensamos, ¿no? Como solo nutrólogas, que es como porque seguramente no hicieron la dieta, o ay, no es que no tiene fuerza de voluntad, o no fue a entrenar, ¿no? Pero yo empecé con un poco de Ayurveda y otro tipo de medicinas alternativas y llegué a la biodescodificación. Y entonces encontré que también puede ser complicado bajar de peso o hasta ganar peso por las emociones. Ok. Y cada persona pues es como las consultas de nutrición con biodescodificación es como si fuera una cebollita, ¿no? Entonces vas quitando capa por capa y vas encontrando. Hay personas que sí, solamente es porque, pues como porque le gustan los tacos y no los piensa dejar, ¿no? Claro, claro. La chela, pero hay personas que no, hay personas que sí de verdad se esfuerzan en hacer un régimen y no lo logran y entonces hay que encontrar un porqué, ¿no? No nada más es pues porque no quieren, ¿no? Entonces vas como quitando una capa de la cebollita, otra capita, hasta que llegas como a esa raíz emocional, a esos sentimientos, ¿no? O a esos hábitos heredados, que es como la Ayurveda dice, ¿no? Que no heredamos enfermedades, sino heredamos los hábitos o los patrones que nos llevan a esas enfermedades, desde la genética. Claro. Ok. Y bueno, es así como llegué a la biodescodificación y es ahora como a veces la utilizo en algunos pacientes y la vamos combinando. Claro. Oye, Pam, y por ejemplo, ahí digo, tú que también eres nutróloga, que tratas ya este tema, que trataste como la nutrición más tradicional, por decir, sí ves un cambio en esas personas que han tenido problemas para bajar, o sea, es objetivo, porque digo, no nada más es bajar de peso, ¿no? O sea, puede ser hasta subir músculo, o sea, puede ser que los que están muy bajos en peso, que quieren subir peso, también les cuesta trabajo. O sea, sí has visto un cambio desde que lo manejas de esta forma. Sí, radical, porque también te vas metiendo más como, es como yo les digo, no creas que me gusta ser chismosa, pero llenamos un cuestionario donde es como de, y el ojo te arde, te lo tallas, se te pone rojo, se te pone... Justo te iba a decir eso, ¿cómo es? O sea, ¿qué tan diferente es que una terapia normal de nutrición? O sea, sí es cuestionario, o sea, ¿cómo vas quitando esas capas de la cebolla? Es como si hicieras una historia clínico-nutrológica, pero con mucho más profundidad, ¿no? Es como muchísimo más específico porque también podemos biodescodificar alimentos. Entonces no nada más es como, ¿sabes qué? Es que sí, o sea, te han llegado pacientes, es que no puedo dejar el queso, o sea, soy adicta al queso, ¿no? ¿Alimenticias te refieres? O a temas muy específicos con ciertos alimentos. Así, más eso, ¿no? Ahorita justo hablo más de eso, como de los hombres, es más común en los hombres que te dicen, es que yo amo la carne, o sea, no me puedes decir la carne roja seguro. quitar la carne, porque si no siento que no comí, ¿no? Okay. Entonces es más difícil como que puedan llevar una alimentación vegana o vegetariana, porque Claro, o sea, la carne, ¿no? Es mi prote. Bueno, pues esas personas lo que hacen es estar buscando el deseo, ¿no? El deseo, la búsqueda de un amor paterno. Obviamente es muy inconsciente, ¿no? Hay muchos que no tienen ese... Y también es difícil, porque también cuando lo dices o como que lo pones en la mesa, es como de, claro que no. O sea, pues no, cero.
Entonces tienes que irte como por otra rama o nada más como decirle, bueno, pues igual piensa, ¿no? Justo hay un precepto que se usa mucho en psicoterapia, que es el tacto, la dosificación y el timing. Supongo que es como estar modulando esta cuestión, ¿no? De cómo se lo vas a decir, porque claro, o sea, soltarlo en seco de pronto se puede recibir como, ay, no, ni al caso, ¿no? Porque hay resistencias. Los síntomas normalmente se defienden, ¿no? O sea, no dejan que entres en primera instancia. Entonces supongo que es un poco de la vivencia que describes. Bueno, me identifiqué en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, la cosa acá es que como vas haciendo ese cuestionario y vas llenando ese cuestionario, entonces vas ahí un poco como intuyendo por dónde va la cosa, ¿no? Por ejemplo, también está como el lado de los lácteos, te digo, y eso es de amor materno. Lo que habíamos comentado sí, justo en el taller que tenemos de hambre emocional, Lu, en una parte que trabajamos los apegos, comenta eso, que los lácteos es como el tema de amor materno. Sí. Claro. Entonces, que puede haber justo, como una carencia, ajá. ¿no? Y entonces por eso el refugio, o también existe la extrapolación, ¿no? O sea, quienes están muy apegados a la figura materna, entonces no sueltan los lácteos, ¿no? Claro, Entonces sí, puede todo ser por es reflexión o por deficiencia o exceso, ¿no? Y Claro. al Ajá, final ambos exacto. es lo mismo. Ok, O sea, sí, sí, sí. es Al amor final cae materno, lo mismo. o sea, te faltó o lo tienes en en exceso. exceso, y cualquiera de esos dos te pueden dar como por dónde va el caminito, y entonces identificas que tiene falta de amor materno, ¿no? Y entonces ya después dices, Oye, bueno, por ¿por ejemplo, qué? ahí la carne, o sea, si tipo alguien que no come carne roja, también se relaciona como falta de amor paterno o no. Puede ser. Okay. Sí, porque es el Exceso o nada, o sea, mucho o nada. Pero ahí ya tienes Nada, como una lo odio, pista no me muy gusta. importante del caso, ¿no? O sea, como que ya sabes por dónde. Sí, y no siempre es así, o sea, también es la cosa, ¿no? Que puedes decir, bueno, creo que va por acá, pero de repente te dan otra información. Y entonces dices, no, entonces a lo mejor no, o sea, a lo mejor real es Sí, un- también puede ser cultural que no sé, sea de Monterrey con muchísima carne, o sea, ya sabes, o sea, Sí, un tema cultural, pero bueno, con lo demás yo creo que vas viendo. Pero estás de acuerdo Exacto. que normalmente donde se come más carne hay más machismo. Eso sí, es sí, verdad, eso sí. wow, es cierto, no lo había pensado. Entonces también, Ahí o está sea, el- sí hay No, y lo que sí machismo. siento es mucha carne, o sea, yo lo veo con pacientes, carne roja en exceso es mucho en el hombre, como dices. Y sí siento que vivimos en una sociedad que, digo, hemos platicado en otros podcasts, justo que la sociedad que vivimos es muy machista. Entonces siento que los hombres de su figura materna van a recibir menos, digo, no quiero decir que reciben menos amor, pero son más exigentes, yo creo. O sea, si tú tienes, o sea, en la sociedad que figura trabajamos, paterna. ajá, siento que la figura paterna con los hombres son como más exigentes. Ok. Entonces yo creo que ahí hay una relación de sociedad como, por eso también los hombres tienden a más a la carne roja. Y por ustedes ejemplo. dos que son nutriólogas, ¿hay algún factor como bioquímico, o sea, que mueva el alto consumo de este tipo de proteínas? Pues no que yo sé. O sea, que tenga como ese factor como de incidencia con la cuestión. O sea, Pero bioquímico, ¿a qué te refieres? O sea, como claro, como si mueve tu biológico. bioquímica cerebral o, claro, o sea, No, como si yo- produce En el más, mundo o del los testosterona. veganismo, Ya, ok, ya, ¿no? De ok. lo poco que estudié yo nada más sé que se identifica el alto consumo de carnes con violencia. Sí, justo, ajá, o sea, como Pero está ese dato como no que me llama la atención. no sé en la parte bioquímica si hay algo en específico que se mueva. De hecho, supongo que debe de haber algo, porque tengo un amigo vegano, ¿no? Y bueno, toda la vida comiendo carne y tal, y justo él era como que tendía mucho a ser muy violento, a ser muy reactivo, ¿no? Y de pronto cuando deja de consumir carne, y aparte, bueno, o sea, vegano, ¿no? O sea, se prepara el otro Sí, lado. sí, o sea, totalmente. Su nivel de, o bueno, su irascibilidad se dice, Sí. ¿no? Bajó muchísimo, o sea, ya era mucho menos irritable. O sea, sí hay un factor de incidencia. No sé bien cómo se gesta, o sea, dentro del cuerpo la cuestión, pero es interesante Claro. que sí es algo que se señala desde muchas perspectivas. Lo he escuchado con frecuencia. Sí, lo que yo sé es que preciso cuando tú comes carne, Ujú. ¿no? Y a lo mejor aquí van a saltar muchos, pero cuando tú comes carne estás comiendo muerte, estás comiendo dolor, estás comiendo sufrimiento, porque al final es un animal muerto, células muertas. Entonces eso interfiere o
o es como lo que daña, ¿no? Como todo ese sistema y ese funcionamiento como de paz, como de tranquilidad, ¿no? El hecho de estar comiendo ese dolor y ese sufrimiento, a diferencia de las personas veganas, que su comida es vida, o sea, las plantas, ¿no? Las leguminosas, el verde, entonces también pues sí tiene que ver con ese peace and love, ¿no? Claro, de los veganos, claro. El hecho de estar consumiendo vida, ¿no? Y entre su alegría y... Claro. Entonces, científicamente no he visto yo algún estudio que diga, por esto, sí, no hay... Pero... Como un sustento. Ajá. Bueno, aunque debe de haber, o sea, solamente me lo estoy imaginando, ¿no? O sea, cuando tú te estresas, empiezas a generar cortisol y supongo, si hay algún veterinario que nos escuche nos dirá que en los animales debe de pasar algo parecido, ¿no? O sea, debe de haber un disparo de cortisol y claro, cuando van a ser asesinados los animales, pues precisamente para venderlos y en frigoríficos y tal, ¿no? O sea, pues deben de estar muy estresados, ¿no? Y mucho de eso, pues al final, pues tiene que ver con nosotros, porque si lo estamos comiendo, estamos también comiendo un poco de eso también, ¿no? Sí, hay documentales muy buenos en Netflix, hay uno que... no me acuerdo como justo el nombre ahorita, pero yo lo vi y después de eso de ver un video en YouTube me hice vegana, como 3 años fui vegana porque yo decía, no, es como una terapia de shock. Sí, es horrible. Y es que de todo eso dicen que los animales presienten, ¿no? Cuando los van a matar. Entonces yo decía, ay no, pobres, o sea, claro. Lo que no puedo comer ahora sí es cerdito, ¿no? O sea, ese sí digo, no. Pero bueno, podemos también descodificar esos alimentos, ¿no? Porque también la gente que llega a ser adicta y todo, entonces encuentras la raíz, ¿no? O la causa o la dolencia y entonces empiezas a atacar, ajá, y entonces las personas que dicen, bueno, ok, sí, hago una dieta, pero quiero marcarme, ¿no? Sí. Y necesitas dejar los lácteos, pero no puedo, es imposible, ok, vamos a ver, y entonces a lo mejor tienen peleas constantes con la mamá, ¿no? Entonces te vas ahí, entonces le dices, bueno, mira, yo creo que la causa es esta, ¿por qué no analizamos este motivo? Y entonces llega un punto en el que dicen, ok, sí, ¿no? Tengo que hablar con mi mamá, o sí, tengo cosas que resolver con mi abuela, porque viví con ella, porque mi mamá me abandonó, entonces dice, claro, entonces hay ahí una huella de abandono, y entonces hay falta de amor, no nada más son las peleas, ¿no? Entonces ya vas entrando en más cosas, pero por supuesto sí tienes que ser como la señora chismosa que se entera de toda tu vida, de la vida de tus papás, de la vida de los papás de tus papás, y entonces, bueno, de ahí es como... ¿Y qué tanto saben los pacientes contigo? O sea, como que ¿saben que tratas de esa forma o no? La parte nutricional. Sí, o sea porque siento que mucha gente en general, digo, si vas y dices, quiero bajar de peso, como que ese tema a lo mejor lo sienten muy invasivo, que está súper bien, o sea, de hecho, pues es un tratamiento mucho más integral. Sí, hay personas, pero dice mi esposo que debería de trabajar en el FBI. No. Porque yo saco la información, ¿no? Bueno, pero porque tienes el don, o sea, seguro, no cualquiera, o sea, es como ser una psicoanalista, ser un psicólogo, o sea, al final son dones, o sea, no creo que cualquier persona pueda, ¿no? Trabajar en... Y fíjate, esto lo dije en otro podcast, esto tiene que ver con el goce, o sea, con el cómo conectas con la vida, o sea, justo los que nos dedicamos como al lado más de investigación, de indagar de la vida de los otros, que pueden ser investigadores como claro, tal, ¿no? O pueden ser psicólogos o biodescodificadores o psicoanalistas, ¿no? Al final somos chismosos, sí, o sea, el goce conecta, o sea, con esto de querer saber del otro, claro. Pero ojo con la cuestión, es algo que es culturalmente elevado y socialmente aceptado, o sea, no es como que te metes ahí en la vida de la gente a escudriñar sin permiso, ¿no? Sino que eso, digamos que tiene como una perspectiva loable, entonces es como una forma bien acompañada de llevarlo. Sí, por supuesto que la gente tiene que estar abierta a recibir. Es que es lo que me refiero. Porque también tienes que ver señales que van a decir, esta se está drogando, ¿no? Porque es que exacto, hay gente muy cerrada, siempre hay gente muy cerrada a ciertas cosas, o que no le gusta saber su realidad, ¿no? Quiere tapar todo, pues es muy fácil decir, quiero bajar 10 kilos, pero no están tratando la depresión, la ansiedad o algo que está detrás de, y de dónde viene, de la mamá, del papá, del abuelo, historial, o sea, es más allá de... Y de pronto las personas también están en su derecho en ciertos momentos de la vida de no querer remover, porque tal vez en ese momento no pueden, o no es su tiempo. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que sí tiene que ser como una elección, como de, bueno, voy a ir con una nutrióloga,
que, ¿cómo se dice? Nutrición... No, pues es una O terapia es un alternativa, es una biodescodificadora. consulta de nutrición que puede llevar una biodescodificación. Exacto. Que la consulta sigue siendo, o sea, yo les doy la dieta y entonces Claro. vienen, la hacen, o sea, tampoco es de primeras decirle, No, cuéntame de tu mamá. O sea, Claro, no, claro. no, claro que no. Está Vas haciendo. O sea, sí, sí, eso es sí, una no. relación con el paciente. O sea, al final siempre es una relación con Yo el paciente. normalmente estoy como la primera semana, así casi diario, pregunto, es como de, ¿cómo vas? ¿No? Porque dicen que no tienen dudas, pero al final tienen muchísimas dudas, entonces mi primera semana con cada paciente es casi diario y después es como cada cuarto día y después es a la semana, es como, ¿cómo vas? Nos vemos la siguiente semana. Pero eso está cool, porque es como mucho apoyo. Claro. No es tan Sí, común. es un acompañamiento. está Y bueno, padrísimo. yo lo hice así pues porque yo lo necesité, ¿no? En Ok. algún momento, ese apoyo y no quería como que me dejaran sola, no quería que me dejaran como con esas dudas que de repente llegas a la siguiente consulta 3 semanas, un mes después y ya se te olvidaron, ¿no? Entonces para mí es importante, entonces es como lo que yo quiero. Claro. Esto de la biodescodificación también me enseñó que normalmente vivimos como de la cabeza para arriba. Del cuello para arriba, o sea, como con la cabeza, y todo el tiempo estamos pensando por qué no nos dejamos, ¿no? Por el miedo, por la ansiedad, por las malas experiencias, pero la realidad es que el corazón no se equivoca, la cabeza sí. O sea, si nosotros seguimos como lo que nos dice el corazón, es ahí, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Y luego me dicen, no, pero es que yo hice esto porque seguí mi corazón. Y yo, no, pero no perdiste, o sea, ganaste aprendizaje, ganaste ¿no? Entonces, yo les digo a mis pacientes, o sea, es como, ¿estás seguro que es solo porque no hiciste la dieta? Y entonces es cuando dicen, ay, bueno, no sé, es que, bueno, sí siento ansiedad, ¿no? Pero ¿cuándo? No, pues cuando me siento con mi familia. O sea, si como solo, como bien, pero cuando estoy con mi familia me entra ansiedad, ¿no? Entonces ya de ahí podemos entrar, Claro. ¿no? Puedes, como que se van abriendo las puertas y por supuesto la persona tiene que estar receptiva a lo que se va a hablar porque pues sí, es importante, ¿no? Claro. Pero bueno, parece que las cosas de la biodescodificación van como de afuera hacia adentro. Puede ser que de repente un día en tu casa tengas un panal de abejas, ¿no? Y es como, un panal de abejas, ¿no? Las abejas en la biodescodificación son amor. Entonces como, Tampoco. Qué O sea, la interesante. miel es amor. ¿cómo se llama? En contra de las avispas que son enojo. O sea, yo no sabía esto, pero yo siempre decía, las avispas me dan miedo, o sea, me dan como que son Te voy a malas, hacer ¿sabes? una consulta aquí en el podcast. Fíjate, a nosotros nos pasó ahora que dijiste de las abejas. Dejamos un ventanal abierto y cuando regresamos a la casa, habían no 10 ni 20, habían como 80 abejas, pero ¿En tu ojo con casa? la cuestión, o sea, Samuel, por eso ya me preocupé, quiero preguntar. Espérate, eran como 80 abejas, o sea, se ve que, no sé, venían huyendo, yo no sé qué pasó, pero murieron todas, o sea, llegaron, yo creo que ya como intoxicadas, ¿sabes? Tal vez, yo supongo una fumigación, algo de Que eso. salieron volando y llegaron. O sea, que el amor se murió en mi casa, ¿o qué? No, pero también es como ¿Qué que interpretación sentiste tú tiene? cuando lo viste. Y bueno, me O sea, sorprendió. ¿tú llegaste y las viste vivas o llegaste y No, estaban no, muertas? estaban, haz de cuenta, ya todas en el piso, así como de que... Como moviéndose, pero Exacto, no- pero ya no estaban volando. ¿Y tu emoción fue? Pues me impactó, pues me dio como miedito, la verdad. Pues a veces puede ser que a ti, ¿no? Sí, Voy sí, a mi divagar, interpretación puede es ser la que a palabra. ti te dé miedo el amor. Ok, bueno, y fíjense, eso tiene mucho que ver con la teoría de los apegos. Coincido en el sentido de que yo sé que yo tengo un apego evitativo, ¿no? O sea, las personas evitativas sí queremos recibir amor, pero tenemos dificultad como para pedirlo, para acceder a ello, ¿no? O sea, como que tenemos ciertas resistencias, ¿no? Entonces sí, pues tiene Los sentido. animales son tan buenos que dan hasta la vida por eso, por enseñarnos lecciones. Entonces, Wow. yo creo que para ti es un llamado y una alerta a él fluye, ¿no? El suéltate, al da el amor incondicional y también permítete recibir. Ay, qué Oye, bonito. ¿qué otro animal representa mucho algo? Tipo abeja amor, algún otro así que tengas presente. Por ejemplo, los alacranes pueden ser mujeres. Ok. Yo encontré uno en el baño y luego fui con mi esposa. ¿Y el qué te pasa? Encontré un alacrán en el
mamá, mi hermana, la jefa, la socia, Okay. ¿no? Sí, es como algo Con una mujer. que ver una mujer, y mucho tiene que ver esto que te digo, ¿no? ¿Qué sientes al verlo? O sea, porque tú puedes decir, grande, ¿no? Y entonces te enojas y lo matas, pero también puede ser, ay, Diosito, ¿no? O sea, como, ¿no? También trabaja mucho con las creencias. Oye, ¿y el matar siempre a los animales hay algo detrás? O sea, ejemplo, encuentro una araña, mátala. No sé qué, mátala. No, nada. No, o sea, yo siempre mato arañas. se genera, pero por supuesto no vas a dejar Y la araña una significa amiga en algo. la recámara de tu bebé, o sea, no. ¿Por qué quiero matar a todos los bichos de Y yo. No, arañas sí, yo siempre las mato, perdón. Siempre las mato, tengo un tema. O sea, luego me dicen, es un tamaño, déjalo vivir, no, mátala. Sí. Pero no sé si tenga algo la araña. O sea, no. Sí debe tener, pero ahorita no me acuerdo, pero sí tiene algo que ver. O sea, todo. Todos Pero tienen, que todos mates- tienen un significado. No, o sea, que lo mates, pues lo vas a matar, es por lo que te digo. O sea, los animales dan la vida porque saben que lo vas a matar, ¿no? Pero al final son señales que te están dando. Wow. Sí, porque es cierto. Es ¿no? como Puedes la abeja estar- que se muere, te pica y se muere. Puedes estar ¿no? en una zona geográfica en donde hay alacranes, moscas y mosquitos, o sea, por ejemplo, Querétaro, amigas. Pero es muy curioso porque aunque ustedes inclusive están en el mismo condominio, hay casas en las que hay más moscas, hay casas en las que hay muchos alacranes, y hay casas en las que hay mosquitos y hay casas en las que no Moscas hay sí hay nada. algo, ¿no? Yo no sé si lo tengo, alguien que me dijo que moscas es algo como de una casa. Una representación de Ujú, algo. no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que sí le da como mucho sentido a la cuestión que vas diciendo, ¿no? O sea, que sí traen mensajes, supongo, no sé cuál es el sustento, cuál es el entendimiento de la cuestión que tiene que ver como con lo energético, o sea, como con la energía que se mueve en tu casa y eso condiciona cierto tipo de señales. Eso Sí, te voy es entendiendo. 100% que esto de la biodescodificación lo descubrió un doctor, o sea, es un médico general, ¿no? Ok. Nace porque muere su hijo de cáncer y él no se queda solo con la idea como de, se murió porque sí, y le dio porque sí, porque le tenía Ya. que dar. Entonces empieza a hacer estudios, empieza a hacer como resonancias magnéticas en él, en otros pacientes, y empieza a encontrar ese hilo como de, sí, las emociones que vivieron estas personas o estas que tienen cáncer, ¿no? Hay cierta lesión en esa parte de la cabeza y en todos coincidía, y entonces empieza a estudiar un poco más. Tiempo después también muere la mamá, la esposa, también por cáncer, y entonces empieza a hacer esa relación como el de ella fue de mamá, y entonces dice, claro, ¿no? O sea, como el querer tener a los hijos, o el querer abrazar, o el querer sobreproteger, normalmente es como cáncer de mama, ¿no? Ok. Porque es así, ¿no? Es esto, como de abrazo. Entonces fue como él lo empezó a hacer, y definitivamente, o sea, es como esa base científica, pero somos energía. Yo estoy segura de que somos energía, de que tenemos energía. Entonces el cerebro emana energía, el corazón emana energía, ¿no? Los pensamientos, las emociones. Claro, totalmente. Entonces, Sí, eso sí. de ahí nace como este tipo de todo lo que somos y lo que nos pasa, nosotros lo vamos encaminando, ¿no? Es algo que vas buscando. Ujú. Pero bueno, también está toda esta parte, que te digo, como generacional, que también no es algo como que tú conscientemente, porque la descodificación es mucho del inconsciente, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo los datos de las mujeres, ¿no? Cuando la abuela no se atreve a separarse de la pareja, entonces llega la hija o la nieta o la bisnieta que se casa para divorciarse, Oh, wow, ok. ¿no? Y es como una resolución. Sí, que es un poco también la terapia que hace Luisa, otra invitada que tuvimos de constelación familiar, claro. que es eso, como ruptura de lo que pasa en tus generaciones anteriores que traes en el inconsciente, yo creo. O sea, va relacionado a, yo creo, esa Y terapia. supongo Son que dos si terapias. no resuelves ese nudo, entonces es tu conflicto. Sí. Y es que podemos heredar hasta los secretos, ¿no? Ajá. Que te platicaba, o sea, como los secretos normalmente son sexuales, o sea, por ejemplo, cuando hubo una violación y no se habló, cuando hubo un aborto y no se habló, entonces todo eso es una carga genética, ¿no? Pero que tú puedes creer, o sea, por ejemplo,
un ejemplo, violan a mi mamá nunca lo habló y yo traigo esa carga genética, aunque nunca supiera que violan a mi mamá, por ejemplo. Sí, qué por duro, eso qué son duro la cosas parte que se de tienen que carga. resolver, ¿no? En vida. que se ¿Y tienen cómo que llegas hablar. a eso? A través de estas conversaciones que vas teniendo con los pacientes, va saliendo esa información y ahí es donde hace Sí, clic. y es que a veces los pacientes ni siquiera se acuerdan. Es que sí siento que hay cosas que tienen muy bloqueadas, ¿no? Sí, por Sí. supuesto. Entonces es como un acompañamiento, son sesiones semanales en las que vas como indagando más, o a veces ya con un poco que indagaste, entonces la persona de repente se acordó. Y es real porque te puedo decir, yo lo viví, ¿no? O sea, yo viví algo traumático y eso me bloqueó otras 2 o 3 series de cosas parecidas que después, cuando empecé a hacer sesiones de descodificación, fue como, ¡ah! También me pasó esto, ¿no? Y fue, o sea, lo que yo viví, lo que estaba trabajando fue como a los 5 o 6 años y lo que me acordé que me pasó fue a los 15, 17 años. Okay. O sea, son cosas que ya tengo, por supuesto, la memoria y toda la conciencia y todo, pero estaba totalmente bloqueado. Sí. Que de hecho sería como un mecanismo de la mente ante un suceso traumático, esto de bloquear, ¿no? Porque considera que no eres capaz de asimilar el suceso y de vivir bien con eso, ¿no? O sea, cuando la consideración es, no, bueno, a partir de aquí nos vamos a desequilibrar, están estos sucesos de bloqueos emocionales o de lagunas mentales, ¿no? Que sería como una defensa. Yo creo que muchas veces puede acabar en una depresión, ¿no? Supongo. O sea, tanto bloqueo, luego son depresiones que... Depresión o ansiedad, ¿no? Claro. A veces puedes caer hasta en la locura, ¿no? Las personas que guardan tantos secretos y que nunca se trataron, o que a veces pues no lo saben, o que sufrieron violencia de chiquitos, ¿no? Y de grandes, no sé, ahora está mucho como lo del déficit de atención, ¿no? Todas estas cosas que no te tratas, entonces llega donde la cabeza mejor se desconecta por protección. Claro, hace mucho sentido. Y justo hace ratito que estábamos platicando, como en el preámbulo del podcast, me contabas de que hay ciertos síntomas muy específicos en la mujer, ¿no? Por ejemplo, me hablabas de la celulitis, ¿no? Que está muy interesante y creo que nos podrías platicar un poquito. Sí, la celulitis en biodescodificación tiende a ser la falta de confianza en uno mismo. Está interesantísimo, ¿no? Ya sé, porque yo tengo un montón. No, yo creo que sí, todo el mundo, porque nadie es totalmente... Bueno, es que sí hay personas que dices, bueno, ¿y esta por qué? Bueno, sí, O sea, eso sí. no, Sí. pero trae más. Pero también creo que es un aquí, tema no genético hay. que es lo mismo. O sea, puede ser hasta un tema genético de eso Pero mismo, justo de tu esa mamá, de bla, predisposición bla, bla, genética bla, bla. puede ir a una Exacto, es lo que me predisposición refiero. sexual. Puede ser una predisposición genética, sabes, Sí. aparte de tus generaciones Y anteriores. eso que estabas platicando Sí. de los secretos, ¿no? O sea, yo creo que está tan encriptado en las mujeres el tema del secretismo, del no darnos espacio realmente para explorar lo que tenemos para decir, ¿no? O sea, creo que se ha vuelto como que muy novedoso este tipo de espacio en realidad, porque si revisamos patrones generacionales, definitivamente para la mujer, cultural y socialmente hablando, nunca ha sido un hábito esta cuestión de la expresión. ¿Cómo entonces vamos a sentirnos seguras de nosotras mismas cuando no tenemos esos espacios, no solo de apoyo, sino simplemente en donde se nos valide, ¿no? Con respecto a vivencias que vamos teniendo? Sí, bueno, esto de la celulitis también puede ser como la cohibición sexual, ¿no? Como Ok. la no seguridad sexual, y creo que, no sé si vas por ahí más o menos, es como el tema de no hablar libremente, o no hablar, sino no experimentar libremente nuestra sexualidad, ¿no? Que también puede ser, ¿no? O la celulitis, que es característica más de las mujeres, y sí tiene que ver más con una cuestión sexual y de confianza, y también como de ser más crédulo, como de más influenciable, ¿no? Las personas que son como más, que escuchan a, ¿no? a una persona Como decir, susceptibles, es gris, y naturales. ella dice, sí, es gris, ¿no? Ya. Sí, Ese como tema si- también tiene que ver con la celulitis, ¿no? Claro. Las personas que son más influenciables, ¿no? Tienden a tener más celulitis, o una característica de esas personas que tengan celulitis. Entonces, cuando vas a una consulta de biodescodificación, lo que te dicen te da el 5% de la información
a Claro, diferencia claro. de una consulta de cualquier médico alópata que lo que te dicen es el 95%, ¿no? O sea, como de, es que tengo esto, siento esto, siento esto, siento esto. Ok, es una colitis nerviosa. Y ¿no? medicina, luego, exacto. Acá lo que nos dicen es como, sí, ok, bueno, este es tu 5% y hay que empezar a indagar y a rascar información y ver desde cómo se sienta, como yo tuve una paciente que constantemente me estaba platicando de abusos sexuales que tuvo, ¿no? Y ella me decía, yo como bien, como esto, como así, me desayuno esto, me comía esto, me cenaba esto, y decía, bueno, entonces, ¿por qué tiene este sobrepeso? ¿No? Y constantemente en la consulta hablaba y tenía esta postura, y esto es como nada común, ¿no? O sea, estaba en el escritorio y hacía así, ¿no? Y me decía, no, si es que esto es así, ¿no? Es como con la mano en la cabeza, ¿no? Para los que no se pueden ver, es la mano en la cabeza todo el tiempo, como en una V. Y esto es como mucho enojo, como si sufrieras, por ejemplo, dolor de cabeza. Ahí les va otra, que las mujeres que tienden a ser controladoras, tienden a tener como las caderas grandes, ¿no? Y si no se genera así como con cadera grande, entonces es mucho dolor de cabeza, mucha migraña, porque quieren controlar, ¿no? Físicamente no se ve y entonces todo se guarda en la cabeza, pero bueno. Wow. Ese es como otro tip, cuando vean así, esta es... Una cadena. Sí, vamos a empezar a analizar. Oye, pero la paciente esta que se agarraba la cabeza, ¿por qué fue? O sea, ¿qué le presentaba su síntoma? Bueno, pues una eran abusos sexuales que había platicado ya de chiquita, tenía 6 años cuando abusaron de ella la primera vez, y le dice al papá, y el papá, su forma de protegerla fue sobreprotegerla, o sea, no puede salir a fiestas, no puede salir con amigos, no puede y sus hermanas se iban, la más grande, la más chica se iban, y ella, no, tú no puedes. Y ella, pero ¿por qué yo no puedo? Claro. ¿No? Porque ella no sabía lo que le había pasado. O sea, ella sale del lugar donde abusaron de ella, se encuentra al papá y le dice, ¿qué te pasa? Pues es que esta persona me hizo esto, esto y esto. O sea, pues casual. 6 años, ¿no? Aparte, pues pero qué delicado porque dice, la revictimizó tratando de protegerla, ¿no? O sea, sí, pero el tema de la biodescodificación no es como eso, porque entendemos que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces el papá pues obviamente no sabía qué hacer y su forma de proteger. Sí, su forma de proteger fue eso. Lo que ella pasaba era que no tenía justicia y no se había hablado de eso. Entonces ella, cuando se hace mamá, lo único que hace es proteger, sobre todo de eso, ¿no? Entonces estaba, ganas peso cuando normalmente es cuando protección, la gente sube mucho el peso como de espalda, de busto, ¿no? De los brazos, como de la zona superior del cuerpo, y es como bien y todo, pero sigo en este tema de protección. Defensa, claro. ¿No? De mi cuerpo tiene que ser grande para proteger a lo que quiero, a mí o a sus hijos en este caso. Claro. Porque antes del embarazo pues ella estaba muy delgada, ¿no? Como que esa parte, dices, sí, claro. Como que al parecer ya curó esto, lo habla, se pide justicia, le cuenta a la mamá dice, tu papá nunca me dijo, ¿no? O sea, el papá lo cayó totalmente, ¿no? Wow. Se lo quedó él y solo lo que hizo fue decir, te voy a cuidar, ya te voy a cuidar por siempre, ¿no? Claro. El papá muere de cáncer también, ¿no? O sea, sí, tiene todo relacionado. Todo tiene un porqué, y entonces esta chica, bueno, pues ahora estamos trabajando en eso, ¿no? En liberar, en soltar esa sobreprotección a sus hijos, en curar ese tema como de, porque claro que todos estamos como expuestos, ¿no? A un abuso sexual de nuestros hijos, pero ¿por qué en unas familias sí? ¿Por qué en otras familias no se da? ¿Por qué en algunas se da más, no? Exacto. Entonces es todo este tema de secretos, de cuestiones familiares, de misoginia, de lo que cubrieron o no, o encubrieron nuestros antepasados.
Y tú puedes ser como la persona que termina con eso también, ¿no? Puede ser la que Claro, lo es que habla eso es trabajar en ti, puedes acabar con esa parte generacional, Eso ¿no? te redignifica, ¿no? El saber que tienes la posibilidad a través de procesos de desarrollo personal, ¿no? Que hay muchas propuestas, pero el tema es que tienes la posibilidad de hacer algo con lo que te pasó, ¿no? No estás condenado a vivir con ese síntoma, valga la redundancia, de forma sistémica. Es decir, creo que eso desarticula un poco esta cuestión de este dogma, se me fue la palabra, de destino, ¿no? O sea, no claro, estamos sí. destinados a vivir de esa Claro, manera. sí, no. Siempre y cuando estemos dispuestos a implicarnos en estos procesos de desarrollo, de conciencia. claro, tenemos la posibilidad de abrir la puerta para liberarnos de esas cuestiones sintomáticas a nivel emocional o fisiológico también, ¿no? Así es, y entonces, bueno, así es como estamos liberando un poco ese, a pesar de que sigue comiendo igual, porque lo que yo hice primero fue trabajar en sus emociones, y hasta después de un mes de estar trabajando en las emociones con ella, un poco que viera lo que estaba pasando en su matrimonio, porque también ella se sentía como la salvaguardora del hombre, ¿no? Entonces era como, oye, él también debe de interesarse en esto, él también debe de No, pues porque preguntar. está de protección a él, es Exacto. como Es ella que ese es abarcar como el todo, síntoma de ella, ¿no? Es exacto. como esto de proteger, pero a todos, ¿no? A todos los que ella ama. Sí, y hay muchas mujeres así, entonces sí. también por eso hay más, ¿no? Mucha más obesidad y como está el guardar grasa, ¿no? En la mujer, porque tendemos a ser las que protegemos, aunque no debería de ser así, porque realmente lo que nos da el papá, las mujeres que son mamás y papás y que dicen yo puedo, sí, claro que puedes, ¿no? Pero no, nunca vas a dar, aunque quieras, lo que da una figura paterna, que es protección. La figura materna va a dar tranquilidad y la paterna protección, ¿no? Entonces cuando queremos abarcar eso, entonces es cuando se empieza a obstruir algo en nuestro fluir, en nuestro andar, ¿no? Claro. Y que al final pues es salud, ¿no? No nada más es porque, ay, no quiero ser delgada porque sí. O Sí, porque, claro. Justo, el no, físico es lo último, consecuencia. ¿no? O sea, el físico al final es lo último y creo, o sea, digo, yo también justo, yo no lo trabajo así porque yo no estoy con especialista nada en este tema, pero sí creo que la parte física cuando está mal hay un tema más allá de, o sea, porque la gente llega y quiero bajar 10 kilos. Sí, pero ¿por qué se subieron esos 10 kilos? El por qué, cómo duermes, el cómo están tus emociones, cómo estás en casa, cómo está todo. La coca, estamos ahí en estos podcasts. Es como más allá del puro físico, como que estamos acostumbrados a físico, 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 pero pues no tratamos lo interno, no nos explotamos en enfermedades. Claro. Y últimamente creo que es como lo que ha crecido y por lo que ha crecido mucho más este tema, porque la gente ha querido ir más adentro, ¿no? De todos, ¿no? Ya tenemos mucho más información y ahora la gente está un poco más abierta a que sí existe, a que existe la energía, a que somos energía, que nos movemos a través de energía y que entonces esa energía lo que nos refleja son esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos y que de ahí podemos encontrar solución a algo que parece tan sencillo como bajar de peso o subir de peso, ¿no? Claro. Exactamente. Que realmente El impedimento no o el es nudo tan puede sencillo. estar en otro lado, claro, definitivamente. Qué bonito acompañamiento estás dando, me parece como muy integral. Creo que se pueden palpar Justo. desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, algo que algo que he aprendido como psicóloga trabajando con Sandy es a revisar o a darle importancia también a revisar, por ejemplo, la parte intestinal, ¿no? Una consideración que desde mi perspectiva no tenía anteriormente, ¿no? Entonces, eso lo puedes integrar tú como especialista, ¿no? O sea, como lo estás haciendo en tu caso, de ser nutrióloga y biodescodificadora, ¿no? O también saber y reconocer mucho de este trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, yo no soy nutrióloga, no te puedo decir que puedes comer, que te va a favorecer o no para, no sé, mejorar la absorción
cuestión del intestino y que produzcas más serotonina, ¿no? Que está muy relacionado con el trabajo que hago, pero he aprendido a reconocer mucho esta cuestión integral, porque como bien dices, ¿no? Hay una frase que siempre digo que es, somos un cuerpo físico, pero también emocional y también espiritual, ¿no? Entonces, como esta perspectiva, ¿no? De acercarte a Cuca. Es lidiar con los hijos, con las mascotas. Exacto. Apenas vi un meme que decía, o sea, no quieres tener hijos, pero tienes que cuidar a un tipo de 40 años. Ah, lo vi, sí, justo. Dije, pues sí, es que sí, es real. Luego te vuelves la mamá de alguien, ¿no? Sea amigo, También, pareja, eso sea quien sea. Se puede descodificar. A todo eso, amigos. A la Cuca. propósito. Sí, todo. Y pues bueno, así es esto de la biodescodificación. La verdad es que a mí me encanta, a mí es algo que me ha apasionado. Yo apenas le preguntaba a otra persona, le dije, oye, ¿tú haces lo que te apasiona? ¿Realmente estás haciendo lo que te apasiona? Porque yo sentía que solo la nutrición, no, o sea, sentarme y ver las cuentas, y no, era como algo muy... o sea, eres buena en ello, pero no te sentías como plena. Que era como lo que más me apasionaba, ¿sabes? Lo que quería, sí leía, sí tomaba mis cursos, y, ¿no? Pero no era esa euforia, como ahora con la biodescodificación, que es como sí, más, ¿no? Ay, O sea, padrísimo. Poco tiempo, porque realmente he sido poco de que empecé a estudiar a que empecé a biodescodificar, ha sido muy poco, pero para mí es como quiero saber más y más y más, ¿no? Y quiero que lleguen todos a que los biodescodifiquen, ¿no? Es que está padre, porque al final creo que es un tema de que cada vez la gente va a buscar más, como decían ahorita, digo, entre las dos, como que la gente está buscando más ese crecimiento personal, ese más tratarse más de forma como más integral, como que no nada más lo físico, pero sigue mucho este tema de físico. Entonces está padre, o sea, que vean que hay alternativas. O sea, por ejemplo, tuvimos, te digo, una invitada que también vimos la parte de constelaciones familiares, que siento que tiene mucho, sí, totalmente. va como mucho de la mano las dos, como estas dos terapias alternativas, que es más allá de nada más una terapia, por ejemplo, nutricional, una parte, no sé, de medicina, ¿no? Que, a ver, tómate esta medicina para que te sientas tranquilo. Pues no, o sea, hay que tratar más allá de. Entonces, creo que está padre porque son terapias que se vuelve todo mucho más integral y pues que vean, ¿no? O sea, al final hay gente que se siente como muy encerrada en ciertas cosas y pues que trate más allá de. O sea, al final no es lo único el físico, no es lo único tratar con medicinas, que no es nada en contra, o sea, yo no estoy en contra de las medicinas, pero creo que a veces solo es tapar un huequito y no tratan la raíz, ¿no? Entonces es como ver más allá de, ok, tómate la medicina, pero vamos a tratar bien esta parte. Tómate la medicina, pero vamos a tener esta terapia extra para que empieces a tratar un tema que a lo mejor es generacional. Claro. Entonces está padre, o sea, al final son terapias que ayudan y que te sientes con más solución a tu problema, ¿no? O sea, creo que cuando empiezas a escuchar dices, ay Dios, yo traigo esto de familiar. Justo yo tengo un tema que en mi familia mucho cáncer. Entonces, justo lo comenté con Luisa, la invitada de constelación, que le dije, tengo que tratar mi tema de cáncer porque creo que hay algo generacional. Y de los dos lados, del lado de mi papá y del lado de mi mamá se murió de cáncer. Pero del lado de mi mamá también, mi abuela tuvo un tumor de cáncer, mi tío, o sea, como que hay mucho. Y del lado de mi abuela paterna también, o sea, sus hermanas, o sea, hay mucho por todos lados. Entonces siento que ahí traigo un tema, pues a lo mejor de represión de emociones, ¿no? O sea, que al final es como mucho, se trabaja por ese lado. Pero es eso, ¿no? O sea, es como trabajar esa parte generacional que traigo ahí una carga por mi hija. ¿No? Sí, claro, y que ahora ya lo sabes, y primero es por ti, porque si a mí me dijeran, bueno, ¿cómo cerramos todo esto? Yo creo que lo principal es enfocarte en tu vida, enfocarte en ti, empezar a sanar tú, porque claro, empezar a sanar tú vas a empezar a cortar esas raíces o esos lazos, sobre todo pues patológicos. Claro. ¿No? Y creo que esa es la manera entonces en la que no le heredas a tus hijos precisamente esa carga generacional. Claro, es que ya cuando tienes hijos, ¿no? Te da como que dices, pues sí es una carga que yo ya traigo y hay que cortar. Pero es enfocarte en tu vida, en empezar en ti.
porque luego queremos resolver lo del marido, ¿no? O lo de la mamá, o lo del hermano, y no, o sea, lo que más va a ayudar es enfocarte en ti. Dicen que cómo vas a regar las otras plantitas si tú no tienes agua. Entonces, eso está padre, justo hay una frase en relación a eso que dices que me gusta. Bueno, más que frase es un concepto y es el egoísmo ético o moral. El egoísmo normalmente se recibe como una conducta indeseable, ¿no? Como de, ay, no seas egoísta, comparte. Pero este tipo de egoísmo no es como ese egoísmo infantil de, ay, no te doy mis papitas o no, sino que tiene que ver con esto de aprender a gestionar todo lo que tenga que ver con tus necesidades en primera instancia. Porque al final, cada vez que tú intervengas en la vida de otra persona, va a ser desde esa gestión. Claro. O sea, les voy a poner un ejemplo que para mí hace como que muy visible la cuestión. Cuando te subes a un avión, ¿no? Y te pasan siempre como que bueno, te pasan un videíto o te lo representan las azafatas, ¿no? De qué hacer en caso de emergencias, que ojalá a nadie le pase nunca, pero bueno, eso es otro tema. Pero ven que justo caen las mascaritas, ¿no? De oxígeno. Honestamente, la primera vez que vi eso, dije, ay, ¿cómo? Pero, o sea, yo lo primero que haría es ponerle la máscara a mi hijo, ¿no? Antes de ponérmela yo. Pero dicen, no, o sea, en primer lugar, tienes que estar respirando tú y ahí ya puedes ayudar al otro, ¿no? Y se me hace una muy buena analogía, o sea, muchas veces el instinto es ir a resolver lo de mi mamá, lo de mi pareja, ¿y lo tuyo? ¿Y desde dónde estás interviniendo? Claro. ¿Estás respirando? ¿No? Esto es como una metáfora, una analogía, ¿no? Con respecto a la cuestión de la máscara del oxígeno, pero es eso, o sea, ¿estás respirando a nivel emocional? Primero tú, ¿cómo estás? ¿Y desde dónde vas a intervenir? ¿No? Y si a eso se le agrega todo este factor, ¿no? Del tema de lo que arrastramos a nivel generacional, ¿no? Pues creo que nuevamente quien se puede hacer cargo eres tú, ¿no? Atacando la cuestión. Sí, cada quien de nuestra vida, porque también no vamos a estar limitando también los aprendizajes, claro. O la manera de resolver, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿no? O sea, el hecho de querer resolverles, ¿no? Sería muy subjetivo, ¿no? Yo te voy a decir, tengo un tema, mi bebé tiene alergias y entonces me puse a empezar a estudiar las alergias desde la biodescodificación y resulta que puede ser por falta de amor. Y yo empecé a darle besos y te amo. Ajá, sí, ¿cuál toma? Falta de amor propio. O sea, como que eso lo ve en ti. Eso es algo que yo le estoy como transmitiendo inconscientemente y lo está reflejando. O sea, yo no lo he visto. O sea, ya me han pasado como tantas cosas a mí, ¿no? Y es como, no, yo sigo, y sin aceptación, sin, ¿no? Valorización, sin... Entonces, al grado de que ahora ya lo está recibiendo él. Y no era que yo no lo amara o que yo no le das todo el amor, pero más bien es un tema tuyo que está ya viéndose en él. Porque no te está exponiendo, pero en tema psicológico, y está, ¿no? Comprobado que de 0 a 7 años todo lo que pasa con los niños, o 0 a 6 es 100% la madre. Y luego de 7 a 14, de 0 a 7, de 7 a 14 es 100% el padre, o sea, y es el que va a regir durante esos 7 años y al principio, los primeros 7 años, la madre. Okay. ¿No? Todo lo que está recibiendo, lo que le pasa y todo es de la mamá, aunque el papá esté presente y influya y todo va a ser culpa de uno. Entonces, ahorita eso es culpa mía. Entonces, no nada más es como cosas que te pasan a ti, ¿no? O sea, ya son cosas que están en todo tu entorno y tiene que ver contigo. Entonces, sí, ya lo estás que resolver. Qué fuerte, porque al final es eso, es como una transmisión inconsciente, ¿no? Sí, exacto, justo es un tema inconsciente. Sí, y cómo identificarlo, ¿no? En lo cotidiano realmente es muy difícil, a menos que estudies dichas cuestiones o bien te trates. Y es difícil porque, por ejemplo, pues cuántas mamás seguramente es como es alérgico, pues trata la alergia con medicinas o que quitando el alimento, quitando el o con inyección, ya sabes que hay muchos tratamientos, y hasta ahí, ¿no? Y el tema como que ahí de, pues más allá de, se queda, sí. ¿no? O sea, al final es... Sí, y no quiere decir que esté peleada, ¿no? Con toda la medicina alópata o con otro tipo de medicina alternativa, simplemente es como, es encontrar, ¿no? Por dónde viene esa dolencia en ti, claro. ¿no? Para ti.
porque no para todos es así, pero todas las cosas, ¿no? De más cosas de por qué las alergias, a mí me checó el sí. O sea, yo siempre he tenido como ese problema de aceptación, ¿no? De valorizarme, y entonces leo esto y dice como, ¡ay, demonios! O sea, Qué fuerte. No, es como, sí, entonces ya pasé a fregar a mi hijo por mis cosas. No, y que también no nos acostumbremos a vivir con síntomas. Sea un síntoma de peso, sea un síntoma de alergia, sea un síntoma de lo que sea, el cuerpo está hablando, ¿no? Entonces no lo tapes solamente, que es lo que dices, no es estar en contra de la medicina para nada, pero es el buscar la razón del por qué se está dando, Sí. ¿no? Claro. Siempre, más allá es lo del físico, no nada más es bajar 10 kilos, es el por qué tenías ese sobrepeso, por qué esa obesidad, el por qué estás ansioso, el por qué no duermes, el por qué bla, 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 ¿no? Claro, 100%. Wow, está súper interesante. De verdad que te agradecemos mucho habernos acompañado en este espacio. Seguro te vamos a invitar más adelante para continuar con la conversación. Pues no sé si nos quieran dejar también dudas, comentarios que tengan para ti. No sé dónde te pueden encontrar en redes sociales. Estoy como Pame Befit, Pame B-E-F-I-T, Pame Befit en Instagram, o también puedo dejar como mi número de teléfono, ¿no? Anotadito, y igual como Pame Befit en Facebook. Buenísimo, para que te busquen también por ahí cualquiera que esté interesada precisamente en el tratamiento integral que estás ofreciendo, que me parece maravilloso. Sí, muchas gracias. Gracias, a Juan, ustedes. muchas gracias. Gracias por Adiós. conectarse, nos vemos en la próxima. Bye bye.